un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes, como siempre es un gusto tenerlos en este programa desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda y se manifiesta y se está manifestando en muchos aspectos. Bueno, pues hoy es martes y como siempre todos los martes nos da mucho gusto recibir a nuestra psicóloga Ana Karina. Muy buenas tardes, Ana Karina. Buenas tardes. Qué milagro. Ahora sí es un milagro, pero las inclemencias del tiempo me tumbaron la semana pasada. Y la de la salud, ¿verdad? También estoy un poco enferma, pero fue por la causa del viaje que tuviste, ¿no? Pues en parte sí, Krill, estuvo un poquito frío esos días, sobre todo el día martes 5 de noviembre. Así es, se pone frío por aquellos. ¿Y qué andaba haciendo por Krill? Platícanos, Ana Karina. Bueno, pues andaba en Krill precisamente en el evento de Escuchemos las Voces de las Niñas Indígenas que el gobierno del estado y la UNICEF en conjunto llevaron a cabo, donde se dieron talleres de diferentes tipos dirigidos a lo que son las niñas indígenas y a las madres y a maestros o supervisores que trabajan directamente con los indígenas. Así es, ¿y qué tipo de cómo le pudiéramos decir, qué tipo de consejos o qué fue lo que hicieron ahí? ¿Cómo estuvo este movimiento con las niñas indígenas? Escuchemos las voces, nos dice mucho, pero ¿qué fue en realidad lo que se hizo? Bueno, pues hubo diferentes talleres, hubo varios grupos, fueron niñas Pimas, Odami, Rarámuri y Guarojís. Rarámuri también dicen aquí. Son las Rarámuri. Son las Rarámuri. Entonces está mal. Y niñas de lo que son del programa Proma Joven, que son descendientes o son Rarámuris. Las niñas del programa de Proma Joven son muchachas que están estudiando su secundaria, pero que ya tienen un hijo. Y el programa les da una beca para que puedan concluir sus estudios, y Proma Joven llevó a varias niñas al evento. Así es. Bueno, ¿de qué edad son estas niñas de las que nos hablan? Las de Proma Joven eran más o menos como de 14 a 16 años. Fíjate nada. De 14 a 16 años, y fueron algunas de aquí de la ciudad de Chihuahua y otras de lugares como Yeposo, del programa de Proma Joven. Pero en general fueron niñas más o menos entre 9 años y 16 años, y al mismo tiempo fueron las madres de estas niñas. Eran 60 niñas, 30 madres y alrededor de 51 personas relacionadas con la educación de estas niñas. Así es. Bueno, hubo exponentes, creo que en este caso eras tú, pero ¿quién más? ¿Había supervisores? ¿Había gente ahí que se diera cuenta de cómo estaba este movimiento? Bueno, pues dentro de los talleres hubo 4 grupos. Eran 2 grupos de niñas, un grupo de mamás y 2 grupos de maestros y supervisores que trabajan con estas niñas. Las personas que estuvieron dando los talleres fueron de diferentes lugares. Vinieron algunas personas de la UNICEF, hubo personas de derechos humanos, también hubo exponentes de, ¿cómo se llama? De lo que es el Instituto Chihuahuense de la Mujer, y algunos que fuimos de la unidad. En mi caso personal me tocó el tema de identidad y educación de género. Identidad de género con un grupo de niñas y educación de género con un grupo de maestros y supervisores, donde hablamos precisamente de cómo educar en género. Así es. Hablábamos que esto fue en conjunto del gobierno del estado con la UNICEF. ¿Qué es la UNICEF? Para algunos de nuestros televidentes que no saben qué es la UNICEF. Bueno, la UNICEF es una organización internacional que se encarga de diferentes temas, entre estos lo que en este tema respecta a lo que es la educación
y lo que son los derechos de los pueblos indígenas. Así es, sus usos y costumbres. Sus usos y costumbres. Y bueno, una de las cosas muy importantes dentro de estos cursos que se tiene que tener en cuenta es el no ir a cometer ahora sí que un etnocidio, que sería el querer quitar lo que son las costumbres, las tradiciones, valga la redundancia, sus usos y costumbres, el querer hacerlos completamente occidentales, sino darles la educación respetando su cosmovisión. Claro. En mi caso particular, el taller iba más enfocado hacia lo que es el vivir el hoy, porque en especial lo que es el tarahumara, el rarámuri, no acumula, no vive para el mañana, vive para el hoy. Entonces es enseñarles a vivir un muy buen hoy para que el mañana sea mejor, sin eliminar esa parte importante que es para ellos, que es el vivir el día a día. Claro, el vivir como son sus costumbres precisamente, ¿verdad? No es llegar y quererles imponer lo que nosotros consideramos que es lo mejor, sino ayudarles a sacar lo mejor de lo que ellos tienen. Oye, qué importante esa frase, ¿verdad? Así es. No es imponerle lo que pensamos mejor, sino sacarle lo mejor a todas estas niñas. Me gustó la frase, qué importante. Porque realmente muchas veces pensamos que lo mejor para ellos es lo mejor para mí, pero lo que es mejor para mí no quiere decir que para ellos lo sea. Y dentro de sus costumbres existe una riqueza que si nosotros la rescatáramos, quizás tendríamos una mejor sociedad. Por ejemplo, dentro de los rarámuris, cuando alguien comete algún delito, hacen un juicio. Sí. Y llevan mucho tiempo ellos haciendo ese juicio y determinan qué sanción debe de tener esa persona. Para ellos no es tan importante como encarcelarlos o limitarles lo que es su libertad, es más bien hacerlos que paguen eso que ellos cometieron. Si mataron a, por ejemplo, a un proveedor de una familia, pues es apoyar a esa familia. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? El reparar ese daño. Reparar. Sí, el abuso, por ejemplo, hacia los niños también está muy penado dentro de lo que es el rarámuri. Es una de las cosas que en algunos casos hasta el exilio los puede llevar. Bueno, y este grupo de jueces, por decirles algún nombre, ¿cómo se compone? Se compone de miembros de la misma comunidad. Ah, miembros de la misma comunidad. La misma comunidad. Sabemos que en esos casos hay un gobernador, que en algunos casos... Un siriame. Un siriame, ¿verdad? En unos casos les decían, y no de forma despectiva, les decían gobernadorcillo, ¿verdad? El gobernadorcillo que vendría siendo el siriame. El siriame. El siriame, y ya él es el que coordina. Pero tienen muchas cosas, como digo, muy interesantes, cosas que son muy rescatables que nosotros podríamos utilizar. A mí me gusta mucho el hecho de su filosofía de vivir en el hoy. Nosotros hemos perdido mucho eso y vivimos siempre en el mañana y en lo que voy a tener mañana y no disfrutamos lo que tengo hoy y lo que vivo hoy. Entonces nuestra vida a veces es muy, muy vacía. Muchas veces a mí me tocaba cuando llevábamos despensas a la sierra, que llevábamos, por decir, elotes, y ellos contaban, somos 5 en la familia y se llevaban 5 elotes, cuando podrían haberse llevado 10 para mañana, pero decían, hoy necesitamos 5. ¿Sí? Qué interesante. Ya puede tener sus pros y sus contras, pero si aprendiéramos de las cosas positivas que ellos tienen para nuestra vida, sería algo muy hermoso que nos ayudaría a tener una vida mucho más plena. Ahora, hay que respetar mucho lo que es su vida. Hablando, por ejemplo, de sexualidad y de género, que fue lo que a mí me tocó más trabajar. Sí. Muchas veces pensamos que las tarahumaras son muy sometidas por el varón. Sin embargo, a mí me encantó, me contaban una historia un día, unos tíos que trabajaron mucho tiempo en la sierra, de una señora una tarahumara que llegó y les dijo, le preguntaron por el marido, no, ya le di un leñazo y lo corrí. ¿Y por qué lo corriste? Marido no servía. Marido no servía. ¿Sí? Entonces, la tarahumara tiene la libertad de elegir si sigue con ese marido o no sigue, si sigue aguantando, si es borracho, si se aprovecha de ella. En su sociedad no van a señalarle, van a decir, esta es la divorciada, ¿no? Ajá. Esta es la que votó al marido. Nadie lo va a hacer porque ellas tienen la libertad de, si en algún momento las daña ese marido, dejarlo.
Al contrario, ¿verdad? Al contrario, se va a ver mejor que ella terminado con un lastre como el que llevaba. Así es, cosa que en nuestra sociedad sería una persona a lo mejor señalada. Estas son de las cosas que digo que pueden ser muy rescatables, pero como no las vemos, muchas veces decimos que están muy sometidos, y no es cierto, no están sometidos, sus costumbres son diferentes a las mías. Ahora, hablando, por ejemplo, de cuestiones de sexualidad en los niños tienen una libertad sexual, no solo el hombre, sino también la mujer. Y si la niña se embaraza, tiene un hijo, lo que hace es que lo deja con su mamá y ella continúa con su vida. Después se conseguirá un marido, ¿verdad? Si así lo desea, o puede llevarse a su hijo. Así es. Sí, entonces qué interesante, hay que aprenderle mucho a estas etnias, ¿no? Así es, tienen cosas muy muy interesantes, nada más que a veces, como no coinciden con la escala de valores que manejamos, pues las vemos como como malas, como algo dañino. Sin embargo, es la forma en que ellos han vivido, y quién dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Así es, definitivamente. Sí, son juicios de valor completamente. Así es, porque en cuántas ocasiones una mujer no aguanta el hombre o viceversa, y se tienen que aguantar, ¿verdad? O sea, tienen que seguir conviviendo por el qué dirán de la sociedad que bien mencionas. Así es, y si nosotros aprendiéramos de esta parte del Tarahumara, pues podríamos ser una sociedad un poquito más libre y a lo mejor un poco más responsable. Pero sobre todo yo creo que aquí una de las cosas muy importantes es el comprenderlos y no querer cambiarlos, el darles herramientas para tener una mejor calidad de vida, en lugar de intentar cambiar su idiosincrasia, su cosmovisión. Así es. ¿Sí? Dentro de lo que a mí en lo personal me tocó trabajar, fue, pues como decía, identidad de género, y yo platicaba con las niñas y les preguntaba, ¿qué es lo bueno que tienes? ¿Sí? ¿Cómo son las mujeres en tu comunidad? ¿Cómo se tienen que comportar? Para identificar cómo son las mujeres en las diferentes comunidades, porque variaba mucho, desde una guarojí, una pima, a una rarámuri. Era muy muy difícil, muy diferente la forma en que ellas manejaban las cosas. Así es. De hecho, la rarámuri es muy introvertida, y la pima participa, habla, se expresa muchísimo más. Exactamente. Se expresa muchísimo más, y ellas veían que una mujer tiene que ser una mujer libre. Y cuando les digo, ¿cómo es que una mujer es libre? Cuando nosotros quizás hubiéramos pensado que ellas están siendo casi que esclavizadas. Esas son unas niñas que estuvieron precisamente ahí en la plática que impartí. Así es. Ahí estoy con una, ahorita les platico la historia de esa niña, porque me tomé la foto. Les decía, ¿por qué la mujer es libre? Y me dijeron, pues porque si el marido no le sirve, lo puede votar. Esa es una libertad que se tiene. Es una libertad que ellas manejaban, que nosotros a lo mejor nunca la percibimos. Así es. Sí, no quiere decir que vamos a estar rompiendo familias, pero no tenemos por qué decir que ellas están aptadas a estar con una persona que no desean estar. Definitivamente. Sí, también hablaban pues que tenía que ser una mujer, y hablaban de su vestimenta, de lo que hacen, que tiene que atender a los niños, que tiene que ser inteligente, decían que tenía que ser bonita. Hablaron de muchas cosas, de cómo debe de ser una mujer. Así es. También platicamos acerca de qué era lo que ellas querían trabajar o ser en un futuro. La gran mayoría de ellas deseaban ser maestras, lo cual se me hace muy interesante y muy padre, debido a que tienen un deseo de compartir con los demás. El maestro es una persona que comparte parte de su vida, parte de su interior con otras personas. Había desde niñas que querían ser maestras de kinder, de primaria y de secundaria, pero todas estaban muy interesadas en el servir a su comunidad, en apoyar, en que continúen creciendo, en que se desarrollen, en que sean personas más independientes. Había unas más que querían ser enfermeras, que también se me hace una profesión muy muy bonita, llena de servicio, llena de el darme a mí para que los demás estén bien. Entonces las niñas van más allá de lo que nosotros a veces pensamos. Ya
pues hemos intervenido un poco y ellas desean más cosas. Muchas otras dijeron que querían ser madres, nada más. Nada más. Y igual, yo les alabé porque no cualquiera quiere ser nada más madre. En estos tiempos es más difícil. ¿Sí? Anteriormente, bueno, pues sí, las madres obligadamente o con mucha vocación lo hacían, pero actualmente la mayoría tiene sus profesiones, tiene sus carreras y quieren también sobresalir en otras áreas. Pero el ser madres, hay muchas que conservan esto precisamente, el de querer ser madres. Ya traje unos muchachos al mundo, unos hijos al mundo, pues voy a tratar de educarlos y sacarlos adelante. Y eso quiere decir mucho también, ¿no? Sí, porque la madre va a ser la maestra, va a ser la enfermera, va a ser la psicóloga, va a ser la mejor amiga, va a ser el verdugo, va a ser todo. La madre va a ser todo, ¿no? Entonces, fue interesante el poder ver todo lo que ellas desean ser y hacer. Sí, todo lo que, aunque a veces pensamos que no tienen una visión de lo que quieren llegar a tener o a conseguir, sí lo tienen, y lo tienen muy claro, nada más que a veces nosotros somos los que no lo tenemos claro. Finalizamos en ese evento hablando acerca de sus propios miedos, porque sabemos que los miedos es lo que les puede llegar a impedir llegar a tener y llegar a ser lo que ellas querían ser. Así es. Sí, entonces que hicimos una quema de miedos. En esa quema de miedos hubo miedos de todo tipo, desde miedo de que mi mamá ya no esté, miedo a tener una enfermedad, miedo a no poder conseguir lo que yo sueño. Sí. Y más o menos en eso fue en lo que estuvo basado lo que eran sus miedos, los quemamos. Sí. Y buscamos la manera de liberarnos de ellos. Aquí es la historia de la niña esa donde salgo yo con la foto con ella, porque es una niña muy despierta y ella como que quería llamar la atención y me retó, porque ella llega y me dice, es que yo tengo miedo a ser psicóloga. Entonces me causó mucha gracia y le dije, ven, vamos a tomarnos una foto. La psicóloga y la que le tiene miedo a ser psicóloga, yo creo que por eso tenía los ojos así grandotes como lechuza, la inocente, porque estaba con su mayor temor atrás. Así es. Y ya, bueno, esto fue con los niños. Hubo otros temas que se trabajaron, por ejemplo, trabajaron lo que es también identidad, pero hablando de identidad cultural, lo que es transculturación, cómo se van mezclando las culturas, la identidad dentro de mi comunidad. También trabajaron lo que es el derecho a la educación, cómo es importante el educarse para poder tener más herramientas. Así es, definitivamente. Se trabajó también acerca de lo que son los derechos de las niñas y los derechos de las mujeres. Sí. Todavía tienes un poco de problemas. Todavía traigo un poquito de tos. Si hablo un rato así muy seguido me vuelve, ¿no? Hablaron acerca de lo que es la migración. Uno de los temas más interesantes que a mí en lo personal me gustó, que fue de lo que fue la UNICEF, fue el derecho a la educación. Estuvo muy interesante la forma en que el tallerista lo abordó. Era un chico, no recuerdo la verdad ahorita el nombre, que venía de Oaxaca, que es miembro de la UNICEF, y las llevó a querer precisamente mantener despierta ese deseo de educarse, de conocer más, de trabajar para sí mismas, para después trabajar para su propia comunidad. O sea que fueron muchos los ponentes. Fuimos de diferentes organizaciones y fuimos bastantes. Así. Con los maestros en lo personal, a mí me tocó hablar acerca de cómo educar en género, que es de las cosas más complicadas, porque interfieren nuestros estereotipos por completo. Así es. Estos estereotipos muchas veces nos llevan a tener una educación muy rígida que impide el desarrollo completo del individuo. Sí. ¿Cuántas veces no vemos a un niño abrazando un monito de peluche y se lo queremos quitar porque se va a hacer gay? ¿O cuántas veces no vemos? Es cierto, ¿verdad? Que de repente agarran los trastos de la hermanita y se ponen y se los quitan porque
Sí, es correcto. Es horrible, ¿no? Es de las peores cosas que puede hacer el pobre niño. O vemos a la niña jugando a los carritos, corriendo, y ya se va a hacer lesbiana o marimacha o infinidad de etiquetas que le ponemos. Entonces fue trabajar con los maestros para entender que el género va más allá de jugar a los carritos o jugar a las muñecas. Y yo les comentaba, como fue el grupo que continuó después de las niñas, yo les comentaba a los maestros que las niñas, la mayoría, habían elegido trabajos que tienen una etiqueta femenina. Y eso va muy ligado a la educación que damos. Sí. Está perfecto, a mí me encanta que hayan querido ser maestras, que hayan querido ser enfermeras. Así es. Sin embargo, ¿por qué ninguna dijo quiero ser doctor? O quiero ser ingeniero. Sí. ¿Sí? O alguna actividad que estereotipadamente hablando es más típica de un varón. Así es, y no se dieron estos casos. No se dieron estos casos, precisamente por esa educación tan rígida que a veces tenemos dentro de lo que es el género. Así es. Sí, que no vemos más allá. Que no vamos más allá de lo que... ¿Y esto a qué se debe? Pues a nuestros propios miedos, a nuestros propios tabús, a nuestra inseguridad. Lo que es, hablamos precisamente de lo que es identidad de género, orientación sexual e identidad sexual. Para dejar muy claro esto, lo que es la identidad de género está el estereotipo de lo que es hombre y de lo que es mujer. Así es. Y es que tanto me parezco a uno u otro estereotipo. Incluso yo siendo mujer puedo tener una identidad de género masculina porque me gusta arreglar carros, porque me gusta andar en el cerro, porque mi forma de ser y de actuar va más de acuerdo al estereotipo. Pero eso no quiere decir que yo sea menos mujer. Claro. Luego después está la orientación sexual, que la orientación sexual más que nada se refiere a con quién me gusta estar, hablando más íntimamente o como pareja. Si me gusta estar con hombres o me gusta estar con mujeres, y ahí la orientación sexual puede ser heterosexual u homosexual, y hay otras, ¿verdad? Pero las más básicas son esas. Así es. Después viene lo que es la identidad sexual, que es me siento hombre o me siento mujer. ¿Sí? Sí. Entonces, trabajamos sobre eso. ¿Cuándo viene la definición? La definición. Independientemente, a lo mejor mi identidad de género se encuentra en el estereotipo masculino. Mi orientación sexual puede ser heterosexual, pero yo me siento mujer, aunque haga muchas cosas de hombre, que eso viene siendo la identidad sexual. Pero igual incluso hay hombres, hablando por ejemplo de homosexuales, que su identidad de género es masculina, porque se ven, actúan como hombre. Así es. Pero su orientación sexual es homosexual, sin embargo, su identidad sexual es masculina. ¿Por qué? Porque ellos se sienten hombres aunque les gusten los hombres. Ah, caray. ¿Sí? Entonces, trabajamos con esos tres conceptos que a veces son un poco complicados de poder definir, para que los maestros comprendieran que las acciones o la identidad sexual va más allá de los actos, ¿sí? Que no implica una homosexualidad de un hombre si el hombre es más sensible, que no implica una homosexualidad de una niña si la niña es más agresiva. Así es. No tiene que ser, no van completamente ligados. Muy bien, Ana Karina. Pues me gusta este taller que fueron a realizar. Todavía hubo algunas cosas más, Karina. Hubo infinidad de cosas, pero yo creo que eso es, bueno, pues yo puedo hablar de lo que yo hice principalmente, porque después ahí me dediqué a andar ayudando un poquito en la logística, y pues no pude entrar a muchos talleres para traer la noticia de todos, pero estuvo muy bonito, las niñas se fueron muy contentas. Y yo creo que más contentos nosotros porque aprendimos más acerca de lo que ellas sienten y de lo que ellas piensan, y esto nos puede ayudar a tener una mejor intervención hacia ellos, un mejor acercamiento, respetando sobre todo su cosmovisión, su idiosincrasia, que tiene que ser completamente respetada. Definitivamente hay que respetar a los demás. Así es. Así es, escuchemos las voces de las niñas indígenas del estado de Chihuahua.
Bueno, pues muchas gracias, Ana Karina. No, muchas gracias por haberme esperado estas 2 semanas. No, y con mucho gusto. Siempre hace falta, Ana Karina, en el programa. Nos llegaron algunos mails preguntando qué ha pasado con la psicóloga desde la sociedad. Y bueno, pues aquí ya está con un buen tema. Pues muchas gracias. Vamos nomás a decirle dónde pueden localizar a Ana Karina. Bueno, pues en el Instituto Universitario de Ciencias y Humanidades, que está en la calle Corregidora, número 901, Colonia San Felipe, o en el teléfono 414-2213. Ahí tenemos un grupo de psicólogos, que son los maestros ahí de la escuela, con quienes se les puede referir en caso de que necesitaran algún tipo de intervención. Corregidora 901. No se nos vayan, tenemos algunas noticias más. Muchas gracias, Ana Karina. No, muchas gracias por la aquí invitación. Nos vemos la semana que entra. No se nos vayan, regresamos en un momento más. Desde la sociedad, continuamos. Muy bienvenidos a Noticias al Día. Su visita nos invita a continuar haciendo un periodismo objetivo y tratando en todo momento de ajustarnos a la verdad. Nos hemos puesto a pensar que no es justo para el gobernador del estado, no es justo para él, para el gobernador César Duarte Jaques, que los subalternos de la fiscalía lo engañen de una manera tan burda con el asunto del escolta o guardia personal, o como le quieran nombrar, un agente de la Policía Ministerial del Estado que se dijo atacado en la carretera corta a Parral y que motivó que se hiciera un mega operativo en las carreteras del centro y noroeste del estado con motivo de un ataque a un escolta llamado Carlos Alberto Trejo Romo, que aprovechando la barata de algunos de la fiscalía dijeron que era el resultado de una amenaza que había recibido el gobernador al mismo tiempo. Sí, se hizo un mega operativo en las carreteras, patrullas de todas las corporaciones y un movimiento de cientos de agentes de la Policía Estatal Única, de la Ministerial y de las policías municipales de la zona donde presuntamente había ocurrido el ataque a Carlos Alberto Trejo Romo. Hoy, por supuesto, sin confirmarlo, hay una versión muy fuerte de que nunca hubo tal ataque, de que nunca hubo tal balacera, de que nunca hubo tal emboscada a la gente escolta del gobernador, que en su día de descanso, en su automóvil particular, con parte de su familia, se dirigía hacia Hidalgo del Parral, de donde es originario. Ni hubo ataque, ni hubo nada. Dicen que fue un invento que hizo Carlos Alberto Trejo Romo, que iba muy molesto en un conflicto familiar y que además hasta se autoflageló con su arma para poder justificar el chisme y el escándalo tan grande que se formó cuando se dijo atacado por un comando de sicarios clandestinos en la carretera Parral. Con esa clase de amigos y con esa clase de funcionarios en la fiscalía que no aclaran las cosas, ¿para qué quiere enemigos el pobre señor gobernador? Me pregunto, porque es tiempo ya de que a la ciudadanía de Chihuahua le hubieran aclarado cuál es la realidad y no dejar ahí al aventón el asunto del que no se ha vuelto a saber nada. Ahí se lo dejamos de tarea. Pasen muy buena tarde, muy buen día y gracias por su visita a Noticias al Día.